Vuelta de página, cambiamos de tema y vamos a hablar del caso María Obando. El juez de primera instancia, civil, comercial, laboral, familia, violencia familiar de Apóstoles, Juan Manuel Lescano, deberá resolver durante estas próximas horas, la admisión de un nuevo planteo. Hay un nuevo planteo que hace la defensa de María Obando, que recordemos fue condenada en octubre de 2020 a 20 años de prisión por el Tribunal Penal de El Dorado. Lo tenemos en línea al abogado penalista Eduardo Paredes, que integra la defensa de María Obando. ¿Cómo le va, doctor Paredes? Bienvenido. ¿Cómo está Marcelo? Bienvenido. Buenas Yo sí me tardes. siento bienvenido en realidad. Bien, muchas gracias. No, usted siempre es bienvenido acá. Además, es práctico en su explicación, entonces creo que deja claro cuál es el concepto cuando le consultamos. Y en este caso, ¿cuál es el nuevo pedido de la defensa? Bueno, en realidad nosotros patrocinamos con Roxana Rivas, quien hace el planteo de habeas corpus que se presenta, Ujú. es Pérez Esquivel, Adolfo Pérez Esquivel, es uno de los 3 premios Nobel que tiene la Argentina, Premio Sí. Nobel de la Paz, y supongo que se van a sumar algunas organizaciones nacionales, probablemente Nora Cortiña además, como amicus curiae. Ujú. La razón es que María Obando, más allá del COVID y no COVID y todos los demás, está mal detenida, Sí. es una persona que debería estar libre. En algún momento pasará esta pandemia, pero estas cosas quedan y las instituciones de emisiones, en este caso nuestro Poder Judicial, está cometiendo un error grave, más en un caso, Marcelo, que finalmente el día que llega a la Corte, es muy difícil entrar a la Corte, son muy pocos casos los que entran. Eso hace que en general los poderes judiciales, en general, Ujú. federales, provinciales, cometan errores que después no se revisan, pero este caso va a ser distinto, porque María Obando es un ícono ya, que Sí. van por algo, se presenta Pérez Esquivel y antes Nora Cortiña, que no se advierte la entidad de las personas que están pidiendo la libertad, por lo menos hasta que esto se resuelva en definitiva. Entonces, hoy se presentó, lo hemos presentado en ese juzgado, eso sí nosotros, Ujú. porque es un juzgado muy nuevo, veremos si no se inhibe o algo. eh, el juez Lescano es nuevo y es un muchacho que tiene una muy buena formación, Ujú. tratando de evitar los juzgados penales que tienen un sesgo muy particular. Es una cuestión constitucional, no es penal siquiera. Sí, sí. Y bueno, ahora se verá y si no, se volverá a presentar una y otra vez hasta obtener la libertad de María. Pero además es un caso que fue un ícono en el 2012, sigue siendo un ícono, ella se ha convertido en un ícono, porque Sí. el caso de ella se estudia inclusive en las universidades, y es extraño el modo de operar de los jueces provinciales en mantenerla detenida. Lo que ocurrió con la Cámara de Apelaciones, cuando Jiménez la liberó, y con un muy buen fallo, mirá que yo suelo criticarlo mucho, pero eso es muy buen fallo, lo que hizo la Cámara de Apelaciones está al límite de lo delictivo, es decir, revocaron sin notificar, la detuvieron. Ujú. ¿Por qué pasa eso? No sé, pero es casi una cuestión corporativa, pero seguiremos insistiendo. Esto que se presenta Pérez Esquivel, el habeas corpus estaba ya hace un tiempo, él nos mandó, y bueno, ahora veremos qué pasa, ¿no? Sí, bueno, anteriormente, recordemos, si usted decía, es un caso icónico de María Obando, uno de los casos más mediáticos que se ha tenido y que ha sacudido al Poder Judicial y a la política misionera, recordemos eso también. Ujú, Y sí, cada vez que María Obando tuvo, en este caso, la posibilidad de la libertad en su momento, fue por lo mediático por un lado, después cuando quedó libre fue por la intervención de Cortiña y ahora Pérez Esquivel. sí. Entonces, ¿es necesario que cada vez se venga con un sacudón para que la liberen y para que se avance en la justicia? Bueno, ese es un tema. Vos sabés que uno va quedando viejo, pero bueno, como los viejos hablamos una sola cosa a veces, ¿no? El tema del Poder Judicial en la provincia, Ujú. el Poder Judicial en general es un tema, vos ves lo que pasa a nivel nacional, con el tema del Procurador General de la Nación, lo que ha pasado Sí. en el gobierno de Macri, lo que ha pasado en el gobierno de Cristina con Ollarvide y los jueces de la provincia. El Poder Judicial es un poder político, y Ujú. está construido además, y desde sus orígenes siempre fue así. El tema es que la sociedad debe apropiarse y ponerlo bajo la lupa y discutirlo. Una de las cosas que se observa, por ejemplo, en Misiones, Sí. en época de campaña, es que nadie aborda ese tema. Pareciera que el tema de las instituciones en la provincia están bien, en realidad tenemos instituciones arcaicas.
Y el Poder Judicial Provincial, hace muchísimo tiempo que hay que discutirlo, más allá de que tengamos un gobierno cuasi hegemónico, eso corre por mí, pero tampoco la poca oposición, poca o mucha que hay, no habla de este tema. Es más, el Consejo de la Magistratura Provincial, como el federal, pero hablamos de la provincia, ha fracasado tremendamente porque tampoco se ha definido qué es lo que se busca con este tipo de reformas. Y uno de los problemas que tiene justamente la provincia, que tiene una tasa de prisión preventiva muy alta, sin sentido, cárceles pequeñas para muchos presos sin sentido, además la calidad, las personas que están detenidas, la mayoría debería estar en libertad porque no generan riesgo, no hay una revisión de la cantidad de condenas cerradas y lo que hace que son muchos inocentes condenados, el caso Obando es que permite abrir a la discusión en el caso de María, porque María estuvo en libertad todo el tiempo, fue detenida, es más, fue detenida y algunos te lo ven como una revancha por lo que pasó en el año 2012, y lo cierto que cuando se la pone en libertad Jiménez, el modo en que reaccionó la Cámara no es normal. Y es como que hay una cuestión corporativa que tiene que ver ya con el Poder Judicial. Sí. No creo que pase del Poder Judicial, es un tema que se convirtió casi en una cuestión de Estado para la Agencia Judicial Provincial. Sí, lo veo igual que usted, veo como que la ven a María Obando y dice, algún día te voy a agarrar, parece. Pero tienes que pensar que en la Corte la van a liberar, eso no va a pasar porque van a anular el caso. Ajá, pero ¿cuántas María Obando debe haber? A ver, Marcelo, si yo me pongo a hablar en esta provincia, María Obando, a ver, yo recuerdo, como vos dijiste, esto ha sido un tema provincial que trasciende a la cuestión penal. Sí, pero ¿cuánto no trasciende? ¿En cuántos casos? Muchas, porque María Obando explica el modelo de sociedad que tenemos, el modelo de provincia que tenemos. Siempre estamos entre las 7 u 8 más pobres. Esto es así. María Obando representa un montón de madres solas, con un montón de hijos, con hijos en estado y que viven en un estado de absoluta indigencia. Analfabeta. Y que es reconocida solamente por el Estado cuando es criminalizada. Lo de la primera hija no tuvo nunca documento, por ejemplo. El único documento que tuvo fue el certificado de defunción. Y María, ya había en esa época la asignación por hijo, no estaba registrada. ¿Cuándo la reconocen? Cuando se la criminaliza. Eso que ocurrió en Misiones sigue ocurriendo. Más allá de los discursos que se puedan tener, de tener una provincia que es muy buena, que no es así. Y es un tema estructural, entonces es como que el Poder Judicial ahí pareciera que de alguna manera opera en función política partidaria, digamos. Y es una tontería eso. En realidad María Obando, la estructura social de Misiones, deviene de lo profundo de la historia de esta provincia, no tiene que ver con un gobierno ni por 20 años. Pero también es momento que uno tiene que abordar y tomar la realidad de que María Obando integra ese amplio margen de exclusión que constituyen provincias como esta. No te olvides que nuestra provincia es una de las 2 o 3 con menos agua potable del país y con menos cloacas. Entonces, toda esa estructura construye el caso de María. Antes, por ejemplo, lo que se pensó y se cree es que la hija muere por el agua, por haber tomado agua contaminada, lo que le provoca una sepsis que finalmente la mata. No tenían acceso al agua corriente. Entonces, eso que muestra, yo recuerdo que en la época Soria Vieta se enojó porque yo dije que había tasas africanizadas en el norte de la provincia, hay zonas, pero eran informes de Naciones Unidas que nosotros teníamos. Entonces, María Obando nos representa como sociedad el lado B de la sociedad, digamos, de lo que somos en la provincia y que solamente lo podemos resolver dentro de la provincia. No nos van a salvar de afuera, digamos. Sí, es un caso visible y lamentablemente hay muchos que no se visibilizan porque sucedieron y bueno, no se conocen o hay mujeres que están presas pero no tienen no son vistas, entonces por ahí queda invisibilizado el tema. Si uno, te quito este minuto nomás, ¿Sí? Si uno toma los informes de la Comisión contra la Tortura, que tiene informes estadísticos muy buenos de la gente que está en las cárceles, va a ver quiénes están en las cárceles de la provincia. El 95% no tiene estudios primarios, las mujeres, por ejemplo, son las de cárceles federales son mulas, que sobreviven, gente muy pobre, pero que bueno, que constituyen parte de nuestra sociedad, nuestra comunidad misionera que tiene que ser visibilizada.
y que el Poder Judicial tiene que poner bajo la luz y resolver de otra manera, porque en el fondo son conflictos. Sí. Doctor, le aprovecho y le pregunto, Sí. cerrando ya lo de María Obando, que estaremos a la espera de la respuesta del juez. Hablemos sobre la reforma del Ministerio Público Fiscal. Solamente quiero saber su opinión. No, yo creo que es necesaria. ¿Por qué? Ujú. Pero no es necesaria por lo que pueda discutirse ahora. El modelo constitucional, o sea, Argentina todo tiene más o menos. Es decir, nuestro modelo constitucional, es decir, de constitución es el modelo que se tomó de Estados Unidos, pero la estructura legislativa, es de los códigos, se tomó de Europa. Eso tiene que ver con la lucha entre centro y periferia del Estado, o sea, unitarios y federales, que finalmente ganaron los unitarios. Si Estados Unidos tiene un modelo en que cada Estado tiene su propia legislación y sí tiene un modelo federal. El fiscal o el procurador en los Estados Unidos dura 6 años. Sí. No son cargos, digamos, inamovibles, no. Dura 6 años, pero además porque los fiscales no tienen libertad, no son independientes como puede ser un juez. ¿Por qué? Porque los fiscales coordinan con el Poder Ejecutivo qué es lo que se va a perseguir y cuánto dinero se va a usar. ¿Qué tipos de delitos? Especialmente los fiscales federales en Estados Unidos. Ese modelo es el que hay que traer a la Argentina. ¿Por qué? Porque es el modelo del cual hemos tomado. Los fiscales deben durar 6 años, no 4, porque es el tiempo que dura el Poder Ejecutivo, 2 años más para convivir con un gobierno diferente. Tiene que coordinar con el Poder Ejecutivo cuáles son las políticas criminales y cómo la van a llevar adelante, qué delitos se van a seguir y cuáles no, especialmente los federales, y por lo tanto el proyecto está bien, es correcto el proyecto. Es correcto entonces. Sí. Limitar también la edad, que es lo principal. No, pero están además, buscando. te quito un minuto, los mejores juristas de la Argentina, entre los que está Alberto Binder, son los que han formulado esta reforma y que además la toman directamente de su modelo americano, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Que tenga buen cierre de jornada. Hasta luego. Nos vemos. El doctor Eduardo Paredes, en la parte rescato, en la Argentina todo es más o menos hecho así, hecho más o menos. Y sí, es verdad, lamentablemente. Hablábamos con él, por último, de la reforma del Ministerio Público Fiscal y anteriormente hablábamos sobre la causa, o el caso, no es una causa, sino el caso Obando, que recordemos, ya tenía sentencia, 20 años de prisión, sin sentencia firme, perdón, no tenía firme la sentencia, que eso quise decir, por haber permitido o no haber impedido abusos sexuales en su familia. Bueno, presentó un nuevo recurso, la defensa, un habeas corpus, en el cual busca su excarcelación. Ahora lo debe definir el juez. Con Patito